El mundo está expectante ante el avance ruso sobre Kiev, la capital ucraniana, que estuvo repeliendo ataques durante toda la jornada del viernes desde varios frentes. Mientras tanto, Ucrania y Rusia discuten lugar y fecha para iniciar eventuales conversaciones. Naciones Unidas aseguró que más de 50.000 ucranianos ya huyeron del país tras la invasión de Rusia y añadió que espera flujos de entre 1 y 5 millones de refugiados ucranianos. La Unión Europea, por su parte, anunció que los países miembros se preparan para recibirlos. Amnistía Internacional denuncia violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia en el marco de las protestas de 2021. Las violaciones más graves habrían tenido lugar en Cali en la denominada Operación Siloé del 3 de mayo, en donde se habrían usado armas letales contra manifestantes pacíficos. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. El mundo está expectante por el avance de las tropas rusas sobre Kiev, que estuvo repeliendo ataques durante todo el viernes desde varios frentes. Por el norte, en el distrito de Obolonsky, por el oeste, donde tomaron el aeropuerto de Hostomel, y avanzan por el distrito de Fortsel, y desde el este, donde los ucranianos volaron un puente para evitar el paso de los tanques que avanzan hacia el río Dnieper. En Nueva York se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que finalmente no logró aprobar una resolución sobre la agresión rusa de Ucrania, precisamente por el voto en contra de la Federación Rusa, que tiene derecho de veto en las votaciones por su estatus de miembro permanente en dicho Consejo. El resultado de la votación es el siguiente. 11 votos a favor, un voto en contra, 3 abstenciones. La resolución no ha sido adoptada tras el voto negativo de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Más tarde, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló para informar que la ONU aumentará las operaciones humanitarias en Ucrania y recordó que la organización que preside nació para terminar con la guerra, un propósito que no se logró el viernes. Guterres pidió a Putin, en el nombre de la humanidad, que acabe con esta guerra. The United Nations was born out of war. Las Naciones Unidas nacieron de la guerra para terminar la guerra. Hoy ese objetivo no se logró, pero no debemos rendirnos. But we must never give up. Debemos darle a la paz otra oportunidad. Los soldados deben regresar a sus cuarteles. Los líderes necesitan regresar al camino del diálogo y la paz. El jefe de asistencia humanitaria de Naciones Unidas, Martin Griffiths, dijo que se necesitarán más de 1.000 millones de dólares para las operaciones de ayuda en Ucrania durante los próximos 3 meses, ya que cientos de miles de personas están en movimiento después de los ataques rusos. Estamos preocupados por los reportes de desplazamientos a medida que hombres, mujeres y niños huyen en búsqueda de protección. Creo que es justo decir que cientos de miles de personas se mueven dentro de Ucrania y fuera de ella en este momento. El secretario general anunció $20 millones para un fondo central de emergencias para ampliar la respuesta inmediata. Lo necesitamos porque empezamos a darnos cuenta de la escalada de las necesidades en estas circunstancias extraordinarias, que será de las más altas. Y Naciones Unidas aseguró que más de 50.000 ucranianos ya huyeron del país tras la invasión de Rusia y añadió que se prepara para flujos de 1 hasta 5 millones de refugiados ucranianos. Unas 100.000 personas se han desplazado y miles más intentan cruzar las fronteras con los países vecinos. La Unión Europea ha anunciado la coordinación de los países para la recepción de estas personas. Marina Sardiña tiene los detalles. Mientras unos pasaron la noche en refugios subterráneos, otros cargan sus pertenencias y se apresuran resignados a abandonar Ucrania ante los ataques del ejército ruso en diversos puntos del país, como esta mujer que se dirige en bicicleta a la frontera húngara. Tuvimos que dejar atrás todo, el trabajo, nuestra vida. Es una sensación terrible dejar tu casa.
Ni te imaginas cómo me siento ahora. Una imagen que se repite de Moldavia a Polonia. Los países centroeuropeos se disponen a instalar puntos de recepción de refugiados en sus fronteras a la espera de una gran afluencia de ucranianos que están intentando huir por tierra en las últimas horas. Hasta 5 millones de personas pueden huir de Ucrania a otros países si la situación se agrava. Según ACNUR, más de 100.000 personas se han desplazado de sus hogares desde el inicio de la ofensiva del Kremlin sobre Ucrania, una amenaza que afecta también a los menores de edad. Como muchos de ustedes saben, la operación militar en Ucrania ha supuesto una amenaza inmediata para la vida y el bienestar de los 7,5 millones de niños del país. Pero no todos pueden salir. El gobierno ucraniano ha restringido el paso de sus fronteras a los hombres de entre 18 y 60 años, que deben tomar las armas para luchar contra las tropas rusas. En las estaciones de tren y bus, las mujeres abrazan entre lágrimas a sus hijos y maridos. Debido a la ley marcial, todos los militares obligados, todos los hombres deben luchar por el país, por la paz, para evitar los ataques de las fuerzas enemigas y para que todo esté bien. Nosotras y los niños debemos salir de Ucrania. La Comisión Europea anunció que está coordinando la ayuda de emergencia para la acogida de refugiados y diversos países occidentales han ofrecido visas para los ucranianos. En este contexto y a fuerza de sanciones, Europa busca afectar la economía rusa. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea comenzaron a aplicar medidas contra bancos y oligarcas rusos próximos al Kremlin. Conozcamos algunos de ellos en el siguiente informe. Ya estaba entre los oligarcas rusos sancionados por Washington y la Unión Europea desde la anexión a Crimea en 2014. Arkady Rotenberg es cercano a Vladimir Putin, compañero de judo en su juventud en San Petersburgo. Ahora con su hermano Boris y su hijo Igor, quienes han visto congelados sus activos por Reino Unido, también se les prohíbe entrar a la isla. Son los típicos multimillonarios que han construido sus fortunas gracias al ascenso político de Vladimir Putin. Han tomado participaciones en la industria del gas, en instituciones bancarias y en el sector de la construcción. Por ejemplo, en 2015, los Rotenberg ganaron el contrato para construir el puente que une Crimea con Rusia. También estuvieron implicados por los papeles de Panamá, entre otras cosas, por la gigantesca malversación de fondos para la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014. Él también apareció en esta investigación, Gennady Timchenko, cuya fortuna se estima en casi 24.000 millones de dólares, una fortuna construida en el comercio del petróleo antes de diversificarse en el gas, la petroquímica y las nuevas tecnologías. Muy cercano a los círculos empresariales franceses, se dice que ha financiado el palacio construido a las orillas del Mar Negro para su amigo Putin. Ahora es el tercer oligarca ruso en el punto de mira de Londres. Vamos a crear una nueva unidad dedicada a la cleptocracia dentro de la Agencia Nacional del Crimen para perseguir la evasión de sanciones y congelar los activos rusos ocultos en Reino Unido. Y eso significa que los oligarcas de Londres no tendrán dónde esconderse. Londres ha sido señalado durante años por permitir que muchos ciudadanos rusos se establecieran en Reino Unido, cuyo dinero de dudosa procedencia pasaba por la City para ser blanqueado y luego reinvertido en todo el mundo, especialmente en propiedades en la Riviera Francesa o en Mónaco. Otros oligarcas rusos, la mayoría de los cuales surgieron tras la caída de la Unión Soviética al hacerse con empresas privadas, también podrían ser objeto de sanciones. Este es, por ejemplo, el caso de Roman Abramovich, que a pesar de las informaciones contradictorias se libra por el momento de las medidas británicas. El propietario del club de fútbol Chelsea está al parecer en el punto de mira de las autoridades europeas y estadounidenses. Entre tanto, la OTAN anunció que ya ha comenzado a desplegar a su fuerza de respuesta en el flanco este de la alianza. Se trata, según su secretario general Jens Stoltenberg, de un despliegue de miles de efectivos y fuerzas, tanto aéreas como marítimas. El anuncio llegó tras una videoconferencia con los líderes de la alianza. Stoltenberg alertó que los intereses de Rusia no se detienen en Ucrania. Algunas de esas fuerzas ya están operando porque hemos visto, tenemos tropas aéreas y marítimas que hacen parte de las fuerzas marítimas de la OTAN, que están operando desde
el Báltico hasta el Mediterráneo. Algunas son fuerzas aéreas, el componente aéreo de la Fuerza de Respuesta de la OTAN. Y luego hay algunas de las tropas terrestres que fueron movidas hace unos cuantos días porque hacen parte del elemento líder que ya está listo, está presto, o de otros elementos que están en un nivel de alerta un poco más bajo. Estamos hablando de días y otros ya están operando porque hemos incrementado nuestra presencia ya. Varias ciudades del mundo fueron escenario de manifestaciones en apoyo al pueblo ucraniano sumido bajo los ataques rusos. Muchos lanzaron un mensaje al gobierno de Vladimir Putin y pidieron que sus familiares puedan salir de Ucrania sanos y salvos. Juan Pablo Lucumí tiene más detalles. Ciudades de Europa, África, Asia, América Latina y Oceanía se llenaron del amarillo y azul de la bandera ucraniana. En Londres, en la sede del gobierno británico, se registró una manifestación de más de 1 millar de personas pidiendo que se detenga el avance militar de Rusia sobre Ucrania. Espero que no solo el Reino Unido, sino en todo el mundo, que los líderes democráticos actúen ya. El futuro de Europa se decide ahora en Ucrania. Un llamado que se replicó en otras ciudades europeas. En Bruselas, Bélgica, los manifestantes alzaron su voz en frente a la sede de la OTAN, al tiempo que en Viena, Austria, los ciudadanos rechazaron la invasión rusa frente a la sede de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Necesitamos sanciones más duras, simplemente necesitamos las sanciones más duras que el mundo jamás haya visto. Ucranianos que viven en Macedonia del Norte, Bosnia y Jordania anunciaron el apoyo a su gobierno pidiendo ayuda para los familiares que no han podido salir del país. Nos gustaría enviar un mensaje al monstruo ruso que ocupó la tierra ucraniana, que quite sus manos de nuestra tierra, de nuestro pueblo, porque somos ucranianos, somos un país independiente y no somos rusos. Y aunque llovía, una inmensa bandera de Ucrania se extendió enfrente a la embajada rusa en Pretoria, Sudáfrica, acompañada con mensajes que decían que pare la guerra en Ucrania. También las afueras de las embajadas rusas en India y Sri Lanka se llenaron de manifestantes que pidieron el cese de las operaciones militares y un retorno seguro de las personas atrapadas en suelo ucraniano. La bandera ucraniana también se ondeó en Nueva Zelanda, Australia y Taiwán, en donde entre lágrimas, canciones y pancartas se hizo un llamado a la protección de los derechos humanos de los afectados en la nación exsoviética. También en América Latina se registraron protestas contra la guerra. En ciudades como Sao Paulo y Lima fueron cientos las personas que pidieron paz frente a la embajada rusa. También en Buenos Aires, capital de Argentina, en donde existe una de las mayores comunidades de descendientes de ucranianos en el continente, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos ampliaba los detalles. Suena el himno argentino aquí frente a la embajada rusa en Buenos Aires. Esta es una manifestación pidiendo la paz, la salida de Rusia de Ucrania, de la comunidad ucraniana en Argentina, que es una comunidad de las más grandes del mundo, de la diáspora ucraniana, familiares generalmente de personas que llegaron en el siglo XIX, en el siglo XX, descendientes, especialmente en la primera mitad del siglo XX, en un periodo justamente en el que Ucrania no era independiente, no era reconocido como un Estado, lo fue nuevamente después de 1990 con la caída de la Unión Soviética, y aparece aquí ese recuerdo de los antepasados, de las personas que habían llegado aquí, de cuando su país, Ucrania, no era independiente, y reclaman entonces por la salida de Rusia de su territorio y por la paz, por supuesto. Vamos ahora hasta Colombia, porque la ONG Amnistía Internacional denunció violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas antigubernamentales que se generalizaron en todo el país durante el denominado Paro Nacional de 2021. Luego de haber reunido más de 200 materiales audiovisuales, Amnistía afirma que en la ciudad de Cali el 3 de mayo tuvo lugar la acción más violenta durante la denominada como Operación Siloé. Allí las fuerzas policiales habrían disparado armas letales contra los manifestantes pacíficos. El organismo advierte que la actuación represiva incluye, además del uso excesivo de la fuerza, desapariciones y violencia sexual. Nuestra meticulosa reconstrucción digital de los hechos de Siloé revela cómo las fuerzas de seguridad colombianas atacaron intencionalmente a las personas que se manifestaban pacíficamente con el fin de castigarles, herirles y asesinarles.
Y cerramos en Estados Unidos. En una intervención desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden confirmó la nominación de Ketanji Brown Jackson como jueza de la Corte Suprema, haciendo elogio de su experiencia. De ser confirmada por el Senado, se convertiría en la primera afroestadounidense en la Corte. Hasta aquí este informativo. Sigan con nosotros.